No es fácil definir el espíritu olímpico con palabras, pero ciertamente todo el que entra en contacto con él comprende que la mejor recompensa no está en alcanzar una meta o una victoria, sino en el proceso. Sin embargo, la victoria es el resultado de un proceso y solo es posible gracias a él. Nadie nace vencedor o vencedora. Todas las personas que logran la victoria recorren un largo camino que incluye derrotas y decepciones, pero nunca se rinden. Cuando se trabaja en equipo y se fomentan los sentimientos positivos, incluso hacia los rivales, es más fácil mejorar el rendimiento en un deporte. En resumen, el espíritu olímpico promueve la mejora colectiva y no solo el éxito personal. Esta semana, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, reafirmó su propuesta de agregar la expresión communis al lema olímpico Citius Autius Fortius. Bach dijo: aprendimos por las malas durante esta crisis del coronavirus que podemos estar a la altura de nuestro lema olímpico: más rápido, más fuerte, más alto. En el deporte, en la vida, solo si trabajamos juntos en solidaridad. Por lo tanto, hoy me gustaría inspirar que se podría complementar este lema añadiendo después de un guión la palabra juntos. Bueno, algunos de ustedes acompañaron esta semana lo que justo en una entrevista del presidente Bach, que anunció una vez más esta expresión communis, pero también comentó que tuvo la participación importante y el apoyo del Comité Internacional Pierre de Coubertin. Y a mí me gustaría justo ahora compartir con ustedes las palabras de Thomas Bach al respecto de nuestro envolvimiento. About the Olympic motto. Some of you may remember that during the last session of the IOC, I made the proposal to add the Olympic motto of Citius Altius after a hyphen. The word communis means in English faster, higher, stronger, together. And we discussed this idea today in the executive board. We had already after the session received a number of supportive messages, one of which I think was special significance, and this is the support of the International Committee of the International Pierre de Coubertin Committee, which is clearly endorsing this initiative. So also the executive board today endorsed it, and we will now turn again to the IOC members asking for their comments, and then depending on the outcome of this consultation may come with a proposal for a change of the Olympic Charter at the IOC session in Tokyo in a couple of, in 3 months from now. Bueno, creo que este es un gran honor para nosotros del Comité Internacional Pierre de Coubertin y todos que estamos ahí participando de este movimiento. Y bueno, ¿y por qué he compartido este video? Porque no por acaso hoy, en la 6ª edición de las plenarias Mens Fervida, tenemos como tema el espíritu olímpico, que está conectado seguramente también con el lema olímpico. Y para hablar de este tema, los festivales panhelénicos y la visión de Pierre de Coubertin, tengo el placer de invitar a nuestro amigo Francisco Paco Iglesias,
coordinador internacional de la Escuela del Deporte con Corazón y profesor de Filosofía Comparada de Oriente y Occidente en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, con 32 años de docencia. Muy bienvenido, estimado amigo Paco. Hola Nelson, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Agradeceros a ti y a todos los miembros presidentes del Comité Pierre de Coubertin de los diferentes comités de América del Sur el poder tener estos momentos que creo que son no solo importantes sino muy necesarios. Más allá de que sea virtual, como tú decías, todo tiene sus pros y sus contras. En este caso, pues nos podemos ver más a menudo también gracias a estos medios. Realmente es muy interesante y curioso lo que acabas de comentar porque parece como si hubiese un pensamiento general, en el buen sentido, de unión, de querer buscar elementos comunes de unión, cosa que el deporte hoy en día pues a veces es complicado, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el espíritu olímpico, los festivales panhelénicos y la visión de Pierre de Coubertin al respecto. Para hablar del espíritu olímpico, la primera pregunta que me planteé fue ¿qué es el espíritu olímpico? Y has hecho una definición muy buena al principio, no sé si es tuya o esa definición que has hecho al principio sobre el espíritu olímpico. ¿Es tuya, Nelson? Te escucho, estaba con el micrófono desplugado. Sí, en verdad es una adaptación de un estudio que ya he leído. Ajá, porque es buenísima. De hecho, después de la presentación iba a decir, bueno, ¿alguna pregunta? Porque... Muchas gracias, Paco. Bueno, el espíritu olímpico, ¿qué es? Y al final de toda la investigación he llegado a la conclusión que es muy, muy difícil poder definirlo, pero es muy fácil poder... Ay, perdón, que sea... Es muy difícil poder definirlo y muy fácil poder vivirlo, sentirlo. En la primera imagen que vemos he querido reflejar ese espíritu olímpico en la antigüedad, una moneda que diseñó Pierre de Coubertin con el lema olímpico y una imagen de un atleta protegiendo el fuego sagrado, el fuego olímpico. Y luego esa foto que me encanta de Pierre de Coubertin que refleja, yo creo que el fotógrafo ahí captó su esencia, ¿no? De esos ojos vivaces, vivarachos, increíble. Bueno, los festivales panhelénicos, podemos pasar a la siguiente, Nelson, por favor. Los llamados festivales panhelénicos, los 4 grandes juegos se celebraban, como todos sabemos, en Delfos, los Juegos Píticos en honor a Apolo, en Corinto, los Juegos Sísmicos en honor a Poseidón, en Nemea, los Juegos Nemeos en honor a la prueba en la que Heracles venció al león de Nemea, y en Olimpia, que es de sobras conocidos por todos nosotros. Hay algo muy curioso, y es que estos eran los 4 grandes. Si los tuviera actual, no hay posibilidad de comparar, pero para tener una idea, estos serían los grandes slam, ¿no? Los Grand Slam. Y luego había infinidad de, si hablásemos del tenis modernos, de Masters 1000, o sea, de competiciones por toda la Hélade, de una forma, porque para los griegos un signo de civilización era el teatro, el ágora, el estadio y el gimnasio, sobre todo el gimnasio, al que Pierre de Coubertin le dedicó muchísimas charlas y muchísimos artículos de la importancia educacional que tenían los gimnasios en la antigua Grecia. Y esto es muy curioso porque cuando uno ve el recorrido, por ejemplo, de Alejandro Magno hacia todo el Oriente, en cada ciudad que él iba conquistando, a veces por la lucha y a veces por la oratoria, por las condiciones de vida que les llevaba,
en cada ciudad que pasaba a formar parte de ese imperio de Alejandro, en cada ciudad él se encargaba de abrir gimnasios, de abrir estadios, teatros, ágoras, o sea, y es curioso cómo cuando iba llegando a la India, cuando ya la fama de Alejandro llegaba a la India y se sabía que iba a llegar, los comerciantes de toda la zona empezaron a fabricar estrígiles para quitarse los atletas, ya sabéis, la mezcla de arena y aceite creaba una capa que había que quitársela con esos aparatitos. Pues los comerciantes de allá empezaron a fabricar pequeños recipientes para el aceite y los estrígiles, porque sabían que los griegos iban a comprar muchísimo. Los egipcios llamaban a los griegos los de los gimnasios, porque era auténticamente una obsesión para ellos. Bueno, estos juegos, ¿podemos pasar a la siguiente, Nelson? En estos juegos parece ser que, por lo menos en origen y durante largo transcurso de tiempo, se podía vivir eso que hemos dado en llamar espíritu olímpico. Aquí he traído unas imágenes de esa vivencia hoy en día. Por desgracia o por suerte, no sé por qué. ¿Podemos volver a la de antes, Nelson, por favor? Que aún no... Ahí. Por desgracia o por suerte, estos son excepciones en las competiciones actuales. O sea, momentos en que en una carrera tropiezan dos atletas, se caen y la que podía seguir corriendo y participando y compitiendo se para ayudar a la otra. Estos son excepciones. Y aquí vemos a la derecha a una joven que está realmente imbuida de ese espíritu olímpico, está tocando la gloria en ese momento, la gloria olímpica. Son imágenes preciosas donde podemos entrever qué es eso del espíritu olímpico. ¿Podemos pasar a la siguiente? Los orígenes de estos juegos panhelénicos, la mayor parte de ellos, en todos, el origen se pierde en la noche de los tiempos. Nos hablan siempre de un origen mítico, mitológico. En los juegos délficos, en los juegos píticos, en honor a Apolo, se habla de que Apolo luchó contra la serpiente Pitón y para conmemorar el hecho de esa victoria se celebran esos juegos píticos. En los ísmicos se dice que hay varias versiones. Una de ellas habla de que tanto Helios, el sol, como Poseidón, el dios del mar, se disputaban a ver quién, digamos, dominaba sobre esa zona del istmo. Entonces Briareo, un gigante, le otorgó a Helios la Acrópolis, la ciudad alta, y a Poseidón la parte del istmo. Y entonces se dedican los juegos en honor a Poseidón. Los juegos nemeos también se dedican a la victoria de Hércules sobre el león de Nemea. O sea, todos se van a un origen, digamos, mitológico, lo cual es muy, muy interesante. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Los juegos píticos, como bien tenéis aquí puesto, se celebraban al principio cada 8 años y era un concurso de tipo musical en honor a Apolo. Más adelante, en el 582 a.C., siglo VI, se implementan también las competiciones deportivas. Y algo muy interesante a tener en cuenta, en estos juegos píticos, nemeos e ísmicos, la participación y presencia de la mujer estaba permitida. Solamente en los olímpicos era el único lugar donde las mujeres tenían sus juegos aparte, llamados ereos en honor a la diosa Hera. Pero en estos juegos píticos, ísmicos y nemeos sí que se permitía la participación y presencia de la mujer. De hecho, tenían todas sus competiciones. O sea que es un tema también muy, muy interesante para estudiar por qué solo en los olímpicos ocurría digamos, ese no dejar participar. Como os he comentado, eran cada 8 años, luego pasaron a ser cada 4 y se celebraban en el tercer año de la Olimpiada. Una Olimpiada es cuenta 4 años, primero, segundo, tercero y cuarto. El primer año es el siguiente a los Juegos Olímpicos. En el segundo año se celebraban los Juegos Píticos y Nemeos. En el tercer año se celebraban, ísmicos y nemeos. En el tercer año se celebraban los píticos y en el cuarto año se celebraban los olímpicos, nemeos e ísmicos. O sea, que celebraban juegos con una asiduidad tremenda, tremenda en toda la Hélade. ¿Podemos pasar a otra, Nelson, por favor?
Aquí tenemos una visión aérea de toda la zona de Delfos, un lugar absolutamente privilegiado. Yo he tenido la inmensa fortuna de poder estar allí hace muchos años y es un lugar realmente maravilloso. Se respira algo especial ahí. Aquí tenemos a la derecha arriba una imagen donde se ve a Apolo luchando contra la serpiente Pitón, de donde se dice que viene el origen de estos juegos. Las competiciones había de varias modalidades. Aquí he traído una imagen, no sé si se ve, de Apolo, que conseguí en mi viaje a Grecia, preciosa. Y había una antigua oración que entre los participantes, atletas, hombres y mujeres en los Juegos Píticos, una oración que, digamos, corría entre ellos, de boca a oído. Y esta oración decía: Apolo no se muestra a todos, solo al de corazón bondadoso. O sea, interesantísimo. ¿Por qué? Porque la palabra griega agazos, que la traducimos por bondad, está también muy relacionada con fuerza. A veces se traduce por bondad, a veces se traduce por fuerza, por fortaleza. Entonces nos está diciendo esa antigua oración: Apolo no se muestra a todos, sino solamente al de corazón bondadoso / fuerte. Vais a ver por qué os comento esto un poquito más adelante, porque es muy interesante para entender esa idea del espíritu olímpico. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Los sísmicos. La historia, digamos, cronológicamente aceptada habla de que se iniciaron en el 582, pero realmente, como os comentaba antes, es muy difícil poner una fecha exacta, porque solo a partir de determinado momento se empezó a computar el tiempo tal como nosotros lo conocemos. La mitología habla de Heracles, que tendió una emboscada, como tenéis aquí, dio muerte a los hijos de Actor, pero Heracles ¿en qué época vivió? O sea, es todo muy confuso en el buen sentido, ¿eh? O sea, digamos que los orígenes, una cosa es lo oficialmente aceptado y otra cosa es cuando se remonta a la parte, digamos, mitológica. Es algo así como, por ejemplo, en Egipto, la cronología que todos conocemos de Egipto, cualquiera que quiere estudiar Egipto se va a la cronología oficial y tienes Imperio Antiguo, primer periodo intermedio de decadencia, Imperio Medio, segundo periodo intermedio de decadencia, Imperio Nuevo, época copta, luego invasión de Alejandro, época tolemaica, época romana, árabe, bla, 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 bla. Bueno, esa cronología que conocemos de Egipto resulta que la diseñó un sacerdote de Ptolomeo Filadelfo, o sea, de los Ptolomeos. Para que nos hagamos una idea, es como si nuestra historia actual del año 2021, siglo XX-XXI, la comenzase a computar un historiador del año 5500 o 6000 del futuro. Pues por eso digo que todas estas cosas, cuando nos hablan de se iniciaron en el 582 a.C., perfecto, pero tenemos que tener una sana visión crítica porque es muy complicado saberlo. Lo que sí es cierto es que se remonta en la noche de los tiempos, como dice esa famosa frase. Los sísmicos se celebraban cada 2 años. Creo recordar, no sé si por aquí lo dice, creo recordar que eran por el mes de abril, para que no coincidiera con los olímpicos cuando coincidían en el año cuarto. ¿Podemos pasar a otra, por favor, Nelson? Aquí vemos el Istmo de Corinto en la actualidad y aquí vemos la leyenda que os he comentado del origen donde estaban implicados Poseidón, el mar, el dios del mar, y Helios, el dios del sol. Podemos pasar a otra, los nemeos. Que me he pasado. Aquí tenemos el estadio de los sísmicos, donde se celebra, y esto que veis aquí es el vegetal del que estaba hecha la corona que se entregaba a los vencedores en los Juegos Ísmicos. Era una corona de apio. En los sísmicos, perdón. Una corrección porque tú hablaste correctamente en principio, pero cambiaste la palabra después, nemeus o nemeicos. Perfecto, muy bien.
Entonces, en los nemeos o nemeicos y en los juegos ísmicos se daba una corona de apio. Creo recordar que fue en los nemeos donde luego se cambió a pino, una corona de pino. ¿Por qué esta planta? Porque no tenían otra cosa para hacerla. Entonces he buscado el simbolismo del apio. O sea, ¿qué simbolizaba esta planta? Entonces el apio me he encontrado con que simbolizaba la fuerza de la juventud y también simbolizaba, se usaba en ceremonias funerarias para dar a entender que esa persona que había muerto en realidad no había muerto, sino que a partir de ese momento gozaba de una especie de eterna juventud. Entonces, por eso entregaban estas coronas de apio. En los olímpicos, de los cuales apenas voy a hablar, ya sabemos que la corona era de olivo. De hecho, a estos 4 juegos se le llamaba los Juegos de las Coronas. Cuando comenzó la decadencia, ya por el siglo prácticamente V, IV antes de Cristo, ¿decadencia en qué sentido? Que apareció la profesionalización. Entonces, al profesionalizarse, estos participantes, estos atletas que participaban de estos juegos, ya digamos, se ganaban la vida con esto, eran profesionales, hacían todo un circuito como los tenistas actuales y bueno, pues se ganaban la vida con eso. De hecho, Solón, uno de los sabios de Grecia, cuando vio hacia dónde se encaminaba las recompensas que empezaban a darse a los triunfadores en Olimpia, puso unos reglamentos en Atenas donde decía que al vencedor en los Juegos Sísmicos se le darán como mucho 100 dracmas, al vencedor en los Olímpicos como mucho 500. Para que nos hagamos una idea, 100 dracmas equivalían a un año del sueldo de un obrero especializado y 500 a 5 años. Entonces, como él veía hacia dónde iba la cosa, hacia dónde se estaba encaminando, ¿qué hizo? Trató de poner un poco de límite, pero aún así no lo consiguió. A partir del siglo V, IV empezaron a darse una serie de premios, vamos, como los sueldos que cobra hoy Messi, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. O sea, unas cosas espectaculares. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Nelson? En los nemeos, que aquí dice que se instalaron en el siglo VI a.C., tenían lugar cada 2 años en julio-agosto. Estos estaban muy cerca siempre de los olímpicos cuando coincidían en el 4.º año de la Olimpiada. Entonces prácticamente se pasaba de uno a otro directamente. Podemos pasar otra para que veamos lo que queda del santuario de Zeus que tenía en esta zona, en estos juegos. Podemos ver la siguiente, por favor. ¿Qué se conseguía cuando se vivía bien lo que buscaban esos juegos? Que recordemos que eran sagrados. ¿Qué es lo que se conseguía? ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba que todos los participantes, incluso a veces se buscaba que también el público pudiera participar, no compitiendo, pero sí, digamos, de corazón. Se buscaba que se pudiera despertar esta imagen de la izquierda, que encontré una estatua dedicada a Arete. O sea, no sabía que esto existía y lo encontré. Ahí abajo tenéis Arete en griego. Entonces, exacto. ¿Qué era la Arete? ¿Qué era esa base de la pedagogía griega de toda la edad que estuvo durante cientos de años? Hoy lo hemos traducido por excelencia, pero modestamente creo que se queda corto. Creo que Arete era un estilo de vida, era una forma de vida. Al igual que Pierre de Coubertin, nuestro querido varón, que decía que ese espíritu olímpico, o sea, esa Arete, Pierre de Coubertin habla que es como una especie de estado de conciencia. Si alguno está interesado, yo puedo buscar las frases, que las tengo perfectamente delimitadas, porque son espectaculares lo que dice. Él viene a decir que todo ese espíritu olímpico del que tanto hablamos y tanto anhelamos, en realidad es una especie de estado de conciencia, que se tienen que dar las condiciones adecuadas para poder vivir eso. Y todos aquellos atletas
Yo estoy oyendo una música. Yo Perdón. también. No sé qué es esto. ¿Es contigo? Porque no me parece ser aquí. Ahora ha parado. Entonces, cuando se conseguía vivir en base a esa educación previa antes de llegar a los juegos, lógicamente se desarrollaba esa arete, que insisto, la palabra excelencia me parece magnífica para definirla, pero creo que se queda muy corta. Creo que era un estado de interior del ser humano que yo creo que en las estatuas que estamos viendo a la derecha, que pertenecen a la época arcaica, al arte arcaico griego, un poquito se puede entrever esa especie de dignidad que está mostrando esa estatua, y esa arete luego llevó a buscar un sistema que estaba basado en la belleza y la bondad, Kalós y Agathós, en la belleza y en la fuerza. Pierre de Coubertin tiene unas frases sobre la belleza, sobre lo que él opinaba, como los jóvenes deberían ser educados en la belleza, deberían, mediante el arte, Coubertin decía algo así como debemos aprender a que la belleza pueda entrar en las almas de los jóvenes, porque si los jóvenes son más bellos gracias a esa acción, van a tener una mejor vida individual y una mejor vida social. O sea, Kalós y Agathós, este sistema educativo era fantástico. ¿A qué llevaba este sistema educativo? Podemos pasar a la siguiente y vamos a ver ejemplos. Arriba a la izquierda, todos lo conocéis, el famosísimo ejemplo de una vivencia impresionante que tuvo lugar cuando Diágoras de Rodas, del que todos conocemos la historia, tuvo una forma no solo de vivir, sino de morir gracias a esa arete espectacular, espectacular. En la Academia Olímpica Internacional hay una estatua que conmemora esto. Luego, arriba a la derecha, vemos otro ejemplo de arete. Es una figura del frontis del Partenón, donde se ve a un guerrero que está acribillado a flechas. Aquí no se ven, pero en la original sí se ve, y no se da por vencido. O sea, no se rinde ni ante la muerte. Abajo a la izquierda tenemos otro ejemplo de arete, Aquiles, al que su madre, por cierto, nada que ver con Brad Pitt en la película de Troya, por si acaso. Entonces, Aquiles, al que su madre, la diosa del océano, Temis, le dice que le da a elegir, puedes elegir una vida corta y gloriosa, o sea, con arete, o una vida tranquila, larga, sin problemas, dejarte llevar, como le podía haber pasado a Pierre de Coubertin. Sabemos perfectamente que él se podía haber dejado llevar sin problema ninguno. Una vida cómoda, tranquila, pero no. Él es un ejemplo vivísimo de arete, desde mi humilde punto de vista. O sea, no se conformó con la vida cómoda y regalada que podía haber tenido, sino que al contrario, arriesgó todo. Todo es todo. Sabemos perfectamente cómo murió. Elegante como era, digno, pero sin un solo franco en el bolsillo. ¿Por qué? Porque lo había dado todo para ese movimiento que ahora todos podemos, en el buen sentido, disfrutar. O sea, un ejemplo de arete espectacular. Abajo a la derecha tenemos otro ejemplo, antiguo, clásico, es Sócrates, tomando la cicuta, que en los diálogos de Platón, que habla sobre la muerte de Sócrates, os lo recomiendo si no los habéis leído, son, aparte de que generan unos sentimientos éticos y estéticos dentro de uno magníficos, aparte es un ejemplo de vida increíble. O sea, la cicuta se la tomó Sócrates, cicuta con lágrimas. ¿Sabéis de quién eran las lágrimas? Del carcelero que había convivido unos meses con él. Y en base a estar con él hablando, llegó a quererlo tanto que cuando le llevó la cicuta había lágrimas. Y Sócrates, esta imagen es un cuadro pintado bastante recientemente, pero fijaros, la imagen es muy buena porque es que estaba consolando a todos. A Platón, a Jenofonte, a todos sus discípulos, y el que iba a morir era él. O sea, increíble. ¿Podemos ver la siguiente, Nelson, por favor?
Este es un ejemplo moderno de arete. Sabemos que hay una película que se llama El héroe de Berlín y que el héroe de Berlín es Jesse Owens. Yo le hubiera cambiado el título, hubiera puesto Los héroes de Berlín, porque fueron dos, Jesse Owens y Luz Long, que aquí lo tenemos, que ya sabéis también la historia, cómo le aconseja. Hay que, como decía un buen amigo mío, para entender a los antiguos hay que ponerse el casco de ellos, porque si no es muy difícil ubicarse. Pues para entender lo que aquí pasó hay que retrotraerse un poquito atrás. Estamos hablando de Berlín del año 36. El auge total del nazismo, la raza aria, rubios, altos, ojos azules, etcétera, etcétera, etcétera. Y las razas inferiores. Esta era la proclama del nazismo. Bien, pues tenemos que alguien, que es Luz Long, algo le ocurre y a ese algo yo le doy un nombre. El espíritu olímpico entró en él. Entró en él. Y es una persona que estaba endoculturada en el nazismo. Pero aún así había algo más potente que todas esas tiranías. Y ese algo más potente es eso que llamamos espíritu olímpico. Difícil de definir, pero fácil de ver, vivir y sentir. Y aquí tenemos un ejemplo magnífico. Cómo esa fuerza que llamamos espíritu olímpico, que creo que además, corregidme si me equivoco, pero creo que tiene mucho que ver con ese fuego olímpico que se lleva desde Olimpia hasta el estadio. Es curioso como cuando entra el fuego en el estadio, la gente se calla. Y yo no he estado en ninguno, pero no sé si el speaker dice, por favor, callaros todos, no lo sé. Me parece que no lo sé. El caso es que hay un silencio. No dice nada, ¿no? Pero la gente se calla. Sí. O sea, algo tiene ese fuego que se sigue encendiendo en Olimpia, algo tiene, y yo creo que es ese espíritu que se manifiesta físicamente en un fuego. Pero aquí, ese espíritu, esa fuerza de la naturaleza, no sé cómo llamarlo, esa idea, entró perfectamente en Luz Long y le importó un bledo todo. Él consideró que tenía que actuar con arete, con dignidad, y lo hizo. Dicen que le costó la vida, porque los atletas olímpicos alemanes estaban exentos de ir al frente de combate, pero a él parece ser que lo enviaron a primerísima línea de batalla para acabar con él. Luego Jesse Owens decía que de todas las medallas que había conseguido en su vida, que eran muchas, todas esas juntas no valían ni un gramo de la amistad que había conseguido con Luz Long. O sea, otro dato más sobre el espíritu olímpico. El espíritu olímpico une a los pueblos, une a las personas, no las separa. Interesantísimo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Nuestro viejo y queridísimo varón, esta es una foto que me encanta, fue un ejemplo absolutamente vivo de espíritu olímpico y de arete y de calós y agazós. He traído algunas frases, podemos pasar a la otra, por favor, que los presidentes de los comités os sabréis de memoria, los participantes de los comités también, pero quiero aburriros un poco con las frases del viejo varón porque merece la pena. Ya sabemos lo que dijo en aquellos famosos juegos. Fue el Ethelbert Talbot el que dijo lo de lo importante no es ganar sino participar. Él jamás dijo eso. Él lo que dijo fue lo importante en la vida no es el triunfo sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido sino haber luchado bien. Lo que más me gusta de todas estas frases es ver el contexto general, el contexto, no solo la frase en sí, que ya de por sí es buenísima y profunda, sino también el contexto cuando se dice. Fijaros que lo dijo en los Juegos donde había aquel enfrentamiento entre americanos e ingleses y tuvo que intervenir Monseñor Ethelbert Talbot para decir, bueno, haya un poco de paz, y por eso dijo aquello de lo importante no es ganar sino participar. Ahí Pierre de Coubertin vio la ocasión de lanzar un mensaje muy poderoso, un mensaje lleno de arete, de espíritu olímpico, que es este. Ya sé que soy reiterativo, pero
me refiero que Nelson me ha oído esto muchas veces. ¿Nos imaginamos si a la juventud actual se la educara, por ejemplo, con estas ideas, con estos lemas? O sea, enseñarles a los jóvenes a luchar, en el buen sentido, a luchar como cuando hacemos un deporte hay unas reglas, tienes que cumplir esas reglas y el deporte es absolutamente democrático porque eres tú con tu propia fuerza, con tu propio entusiasmo, con tu propio esfuerzo el que vas a decir hasta dónde llegas y hasta dónde no. Pero todos obedecemos las reglas de juego. Pues si los jóvenes hoy en día fuesen educados con este simple lema, yo creo que el mundo empezaría a cambiar y la idea olímpica empezaría a plasmarse un poquito, porque los jóvenes harían, como decía aquel viejo maestro chino que me encanta, que se llamaba Kung Fu Tse, más conocido como Confucio, que decía, voy a traducir, él decía el hombre Yu, yo voy a traducir, me permito la licencia de traducir, el ser humano con arete es más exigente consigo mismo que con los demás. El ser humano sin arete espera todo de los demás, espera que los demás lo hagan todo. Pues esta idea de Pierre de Coubertin encierra eso. O sea, la idea de arete, de aprender a luchar con nobleza, con dignidad, pero luchar, hombre, luchar. No sé si en vuestros países ocurre, pero aquí en España la juventud, no todos, pero muchos están acostumbrados a vivir a la sopa boba, que se llama aquí. O sea, como todo está muy difícil, pues saldré de casa ya a los 45 años, más o menos. Ya a los 45 me lanzo a la aventura, a ver qué pasa. Ay, si le hicieran casito al viejo varón. Bueno, Nelson, la siguiente la he puesto, yo no, en brasileño-portugués, en honor a ti. Fijaros qué frase más bella. Lo que importa en la vida no es tanto el triunfo, vencer, sino el combate, la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino luchar bien, lo que hemos visto antes. El deporte debe ser una herencia para todos los hombres y todas las clases sociales. Está resumida su idea de deporte para todos. Me río porque él decía, después de conseguir que se restauraran los juegos, después de conseguir que la pedagogía volviera nuevamente a entrar en el deporte, después de conseguir todo eso, no paraba. Empezó su lucha con el deporte para todos y él mismo se reía. Ya sabéis que tenía una ironía finísima. Él decía, mis amigos dicen que estoy loco, que estoy como una cabra. Decía, bueno, pues la cabra y yo vamos a luchar por conseguir el deporte para todos. Era fantástico. Y esta última demuestra que entendía perfectamente que el fuego olímpico estaba lleno de espíritu olímpico. Fijaros. Que la antorcha olímpica siga su curso a través de los tiempos, del tiempo, para el bien de la humanidad cada vez más ardiente, luchadora, no sé si corajosa es esa la traducción, y pura. Y el lema que preside estas reuniones de Mens Fervida, que ya sabéis que el lema completo es Mens Fervida incorpore lacertoso. Coubertin lo traducía, Mens Fervida era espíritu ardiente, en cuerpo entrenado. Y hoy, cuando no se atreve uno a decir espíritu, dice, voy a decir mente, que queda mejor. Porque parece que lo de espíritu, Coubertin no tenía ningún problema. O sea, ya sabéis que era de visión profunda, de palabra franca y clara y de actuar con firmeza. Vamos a ver la siguiente, por favor, Nelson. Uno de los logros que se consiguió gracias a la lucha de este hombre con arete, con dignidad, con valor, con bondad. Las reglas, los principios fundamentales del olimpismo. Habla de no discriminación, deporte educativo, acciones coordinadas, concertadas, bajo la autoridad suprema del COI, que me perdone el COI, la autoridad suprema. Madre mía, ¿cómo suena eso? Bueno, la práctica deportiva es un derecho humano, cualquier forma de discriminación, lo que hemos hablado. Perfecto, maravillosas palabras. Bien, vamos a ver la siguiente, por favor. Escrito
es magnífico, esas ideas, magníficas, pero hace falta una condición sin la cual es imposible que eso se plasme en la vida cotidiana y que eso pueda llegar a cambiar para bien la humanidad. Ya sabéis que Coubertin era un apasionado de que el deporte pedagógico, la pedagogía, si ponemos una pirámide, en la base estaría la pedagogía con todas las musas, que hoy en día serían más de 9, todas las musas. Y luego en la cúspide estaría el deporte, o sea, lo que menos importancia tiene. Lo más importante es lo de abajo, la pedagogía. Y él era un apasionado, como sabéis. Era absolutamente diplomático, con la sonrisa siempre presente, con esa mirada profunda, pero en todos sus escritos he encontrado esta idea. Para poder realmente cambiar, para poder realmente volver a traer a la humanidad ese espíritu olímpico, y yo he escuchado palabras y frases como, bueno, pero no estoy en contra del profesionalismo, bla, 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 bla. Ya lo sé, ya lo sé. Modestamente, yo sí estoy en contra del profesionalismo. El día que se me demuestre que el profesionalismo no mata el espíritu olímpico en la persona y la arete, ese día aplaudiré al profesionalismo. Pero mientras no me demuestren lo contrario, estoy totalmente en contra de que se use algo para nombrar otra cosa que es el espíritu olímpico cuando en realidad es mentira. Entonces, bueno, esto son cosas mías. A lo que voy. La condición que Pierre de Coubertin destaca continuamente es la siguiente. Hace falta una condición sine qua non para hacer realidad esa idea y que se plasme en el mundo. Y es ser joven. Y no hablamos de células epiteliales, ¿eh? Yo conozco a chavales de 18 años que son unos ancianos. Y conozco a ancianos de 80 años que son unos auténticos jóvenes. Pierre de Coubertin fue joven hasta el último día de su vida. Más allá que la piel, pues lógicamente se arruga un poquito. Porque ser joven es ser fuerte. O sea, bondad, agazós, valiente, generoso, todas juntas tienen la capacidad de arete, de transformar eso que tanto le obsesionaba en el buen sentido al viejo varón, transformar a los seres humanos, o sea, que sean mejores, más justos, más buenos, más bellos. Podemos pasar a la siguiente, si no, Nelson, voy a tener que recitar la alineación de la selección española. Luego os contaremos la anécdota. Fijaros, hablando de generosidad, ¿qué frase? No estamos en este mundo para vivir nuestra vida, sino la de los otros. Las mayores alegrías, por otra parte, no son las que nosotros mismos gozamos, sino las que procuramos a los demás. ¿Hay mayor muestra de generosidad y altruismo que esta? Aquí detrás mío tengo unas fotos, unas imágenes de unas Olimpiadas del voluntariado. Ya sé que Olimpiadas está mal expresado, ya lo sé, pero lo hicimos así para no tener que acompañar con la explicación. Unos juegos del voluntariado que organizamos en el 2018. Vinieron gente a España de, creo recordar, 12 países, todos voluntarios. Cada uno se pagó su billete, cada uno se pagó su alojamiento, no hubo ninguna subvención, tampoco la buscamos por ningún lado. Lo que quiero deciros es que con esta frase de Coubertin, las mayores alegrías, por otra parte, no son las que nosotros mismos gozamos, sino las que procuramos a los demás. Con esta frase tan generosa, si se transforma en actos, es que vamos a traer nuevamente la pedagogía al mundo, la pedagogía deportiva. Lo vamos a conseguir, estoy seguro. Estoy seguro. Vamos a la siguiente. Esta, Daniel, la he traído en honor a ti, esta imagen. O sea, es posible conseguir que los hinchas de Boca y River se abracen juntos después de haber luchado en el barro. Bueno, es una broma, pero es un sueño. Y a la derecha he traído una imagen compuesta por la famosa moneda que confeccionó Pierre de Coubertin, donde se ve al atleta protegiendo al fuego sagrado, donde se ve el lema olímpico, al que habrá que añadir además juntos, unidos, y arriba, llevando esa moneda, el ave fénix, porque esto va a resurgir.
Estoy convencido, cada vez que he hablado con Nelson, cada vez que he hablado con Daniel, solo una vez hablé, pero veo tanta gente que quiere que esto vuelva nuevamente, que se preocupa por la humanidad, por los seres humanos, que esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Y por supuesto, vamos a la última, por favor, Nelson. No me olvido de a quién le debemos todo esto. No me olvido. Al viejo varón. Y en vez de decir largos discursos o grandes palabras, hoy he tenido una inspiración al levantarme y se me ha ocurrido un pequeño y breve poema. Prosa poética. Viajero, cuando visites Olimpia, acércate a homenajear el corazón de un hombre bueno, justo, valiente y bello. Levanta tus ojos para mirar a los dioses olímpicos. Deja que el viento que canta a través de sus piedras milenarias te cuente la verdadera historia de Olimpia. Porque este lugar que crees conocer guarda en sus entrañas el secreto del hilo que conduce al espíritu olímpico. Tú puedes descubrirlo. Y ya está. Casillas, Puyol, Iniesta, Xavi. Bueno, Les contamos la anécdota, Nelson. sí, por favor, tú debes contarlo. Esto fue que nos vimos en Brasil y teníamos que hablar en unas Olimpiadas del Voluntariado celebradas en Brasil Sur, y entonces yo le decía a Nelson, estoy muy emocionado, no sé si voy a poder articular palabra. El truco que tengo, Nelson, es el siguiente. Antes de hablar, repaso mentalmente la alineación de la selección española que ganó el Mundial. Casillas, Iker, porque así me enfrío y puedo hablar, porque si no, no podía, ¿no? Y desde ese día, cada vez que nos vemos y nos emocionamos, en vez de decirnos que nos emocionamos, nos miramos y decimos Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta. Bueno, una anécdota. Una anécdota. Bueno, ya no conozco todos los atletas de la selección de España y tampoco me importo de me emocionar, porque en verdad es lo que da un poco de sentido a la vida, ¿no? Es cuando sentimos, ¿no? Como, así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu exhibición, por tu exposición. Y este fin de semana fue un fin de semana muy, muy lindo, ¿no? Elvira pronto también va a hablar un poco de esto, donde compartimos con todo el Comité Internacional Pierre de Coubertin algunos logros que tuvimos en estos últimos años, y seguro que en nuestro caso los logros no fueran pocos en la dirección de esta Phoenix que va a despertar más y más gracias a estas conexiones que estamos haciendo, no solamente de personas, pero de instituciones, de almas. Y bueno, así que te agradezco mucho hasta el momento, pero no finalmente, porque desde ya quiero abrir la palabra a todos los presentes, que en este momento son 129 personas que están aquí acompañando esta sesión de Meisférvida, y quiero que todos tengan la apertura de dirigir comentarios y preguntas a nuestro invitado, Francisco Paco Iglesias, más conocido también como mi hermano gemelo, que pocos pueden identificar las diferencias, casi por los nombres, tal vez. Pero bueno, así que la palabra está abierta. Quien quiere dirigir una pregunta, simplemente abra su micrófono, por favor, y puede dirigir a nuestro invitado. ¿Cómo es que decías al respecto del silencio? El silencio. El tesoro de los humildes.
Elvira empieza con la palabra, después me parece que Héctor tiene la palabra también. Héctor, tienes que tú hablar, abrir tu micrófono, porque tuvo que cerrar todos. Ahí, ya puedes hablar después de Elvira, Héctor. Elvira, por favor. Sí, mi pregunta es, arete, ¿lo podríamos traducir por generosidad del espíritu? Perfectamente. Es una actitud ante la vida. Yo recuerdo a los atletas de la escuela del deporte que siempre les digo que cuando la vida les traiga problemas y dificultades, situaciones difíciles, ellos que se yergan interiormente y que repitan interiormente: soy un atleta, arete. O sea, es una actitud ante la vida. Además es una actitud muy, muy digna, muy no, orgullosa, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de dignidad, une la generosidad, como bien dices, pero para ser generoso. Por eso me ha llamado mucho la atención cuando he visto una carta de Pierre de Coubertin, cuando era presidente del Comité Internacional, Olímpico Internacional, una carta donde viene el lema, pero no en el orden que lo decimos ahora. Me llamó mucho la atención. O sea, no es Citius Altius Fortius. No, sino que pone Citius Fortius Altius. ¿Y por qué te digo esto, Elvira? Porque es que es mucho más lógico. O sea, para poder alcanzar ese Altius, esa idea de elevación espiritual en el buen sentido, en olímpica, lógicamente primero hay que fortalecer mucho. No se puede ser generoso y altruista con mucha debilidad. No sé si se me entiende esto, que no se me malinterprete. Una persona que está débil difícilmente va a poder salvar a alguien que se está ahogando. Tienes que estar fuerte para poder sacarlo. Y esto Coubertin, vamos, ahora mismo aquí estaba mirando alguna de esas frases que os decía, fijaros, el olimpismo no es un sistema, es un estado mental capaz de penetrar todas las formas de educación. Y no existe raza ni era que pueda reclamar un monopolio exclusivo sobre este. Es un estado mental nacido del doble culto al esfuerzo y a la eurítmica. O sea, antes le decía de broma a Nelson, cada vez que leo un libro de Coubertin al final dejo de subrayar porque está todo subrayado. No hay nada que digas esto no. Bueno, si puedo añadir algo en este sentido, claro, de fuerte. Justamente todos hemos conocido al señor Jacques Gould y él nos ha explicado, es un señor aquí en Lausanne que ha creado el Comité Internacional Pierre de Coubertin en 75. Él conoció a Coubertin cuando era un niño de 10 años. Entonces decía, aprendió a nadar. Coubertin le enseñó a nadar, explicándole que tiene que ser fuerte, saber nadar, en el caso de que tenga que ayudar a alguien. Con lo cual el mensaje es magnífico. Magnífico. Y coincide perfectamente con las enseñanzas de ese sabio chino que os decía de hace 2500 años, que me encanta, que es Confucio. Cuando él decía, el hombre yu, que traducido es el hombre, el ser humano con arete, se prepara constantemente, pero por si alguien le pide consejo o ayuda, no tanto por él, sino que se prepara para otros. O sea, es que yo pondría en el mismo sitio a Coubertin, a Confucio, a Platón. O sea, es que han sido todos grandes maestros y me permito incluir a Coubertin dentro de esta élite en el buen sentido, porque han transmitido el fuego olímpico de una forma fantástica, fantástica. Gracias, Elvira y Paco. Héctor, yo he cortado tu micrófono porque estaba con ruido. Si puedes abrirlo otra vez ahora para dirigir tu comentario. Correcto, gracias, Nelson. Bueno, no me queda otra cosa que felicitar a Francisco Iglesias en nombre del Comité Pierre de Coubertin de Uruguay. Una magnífica exposición a quienes ejercemos la docencia de la historia del deporte y en modo muy especial los Juegos Olímpicos, en los que hacemos partícipe en los medios de comunicación. Los felicito nuevamente, hemos aprendido mucho, hemos recordado y nos hemos deleitado. Francisco, nada más que un agradecimiento. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Héctor, también. Gracias, Héctor.
Bueno, tengo una pregunta de Claudia Fernanda Rojas, de la Escuela Nacional de Deporte de Colombia. Claudia, ¿no quieres abrir tu micrófono? Ahora ya pueden abrir los micrófonos si queráis y puedes dirigir la Sí, pregunta directamente. Un gusto sí, verte. Nelson. Un gusto, muy buenas tardes a todos. Hola. Paco, pues yo la verdad emocionadísima, o sea, como esas cosas que uno dice, sí, esto existe y no me lo estoy imaginando. La pregunta va relacionada, y tú lo señalabas hoy, los jóvenes de hoy de pronto son un poco apáticos a estos esquemas de meterle toda esa filosofía a lo que hacemos. Sin embargo, yo, por estar tan cerca de ellos, a veces me culpo más bien y culpo a los profesores y digo, si es que si los profesores no estamos formados en la manera de interpretar a Pierre de Coubertin, en la manera de enseñar que el deporte es algo más que un sudor y lágrimas a veces, como decimos, pues por eso es que los chicos tampoco llegan a ello. Entonces la pregunta va relacionada con ello, ya, ¿cómo hacer una verdadera pedagogía en esos estudios de Pierre de Coubertin que sean actualizados yo no voy a decir entretenidos, pero que sí sea, porque lo veo mucha gente joven aquí está Cristian, que tengo que agradecerle enormemente lo que está haciendo con nosotros, y a Nelson, a Carolina, lo que están haciendo con nosotros en el voluntariado de los primeros Juegos Panamericanos Junior. ¿Cómo emocionar realmente a esa gente joven con un nuevo estilo, una nueva pedagogía? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias a todos, me voy. Esta es la pregunta que vale 1 millón de euros. Bueno, mira, hay varios elementos. Yo no tengo la verdad sobre esto, ni mucho menos. Lo que sí sé es cómo se puede transmitir. O sea, lo que sí sé, eso lo tengo comprobadísimo, cómo se puede transmitir. Si nosotros hablamos, y yo el primero, me incluyo aquí por supuestísimo, si hablamos, pero no tenemos el respaldo de la fuerza moral de nuestros actos, podremos emocionar durante unos segundos, unos instantes, un día, pero no van a seguir eso los jóvenes. Los jóvenes necesitan, aparte de evidentemente hablarles con el corazón, con el alma, no sé cómo denominarlo, hablar de verdad, no como un loco, trasnochado, no, sino hablar de verdad, con sinceridad, con el corazón, con el alma y con mucho conocimiento. Pero además de eso, tienen que percibir que hay una fuerza detrás de ese que está hablando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Además, un ejemplo que he vivido. No voy a decir nombres, pero yo he vivido gente aquí en España que sí, el olimpismo, fantástico, tal, la no discriminación, todo tal. Y al primer problema donde había que decir, aquí me planto, se acabó la discriminación, O sea, perdón, entró la discriminación y fuera. O sea, quiero decir, palabras muy bellas, muy bonitas, maravillosas, pero cuando llega la hora de realmente mostrar que eso es así, entonces uno se echa para atrás. Así no transmitimos nada. No, a ver, perdón, no digo que nadie esté haciendo eso, Lo que me refiero es que mi experiencia es esa. O sea, Coubertin a esto le llamaba el ejemplo de vida. Coubertin puede decirnos a cualquiera de nosotros que tenemos que dar más. Él sí podría decírnoslo. A mí por lo menos sí. ¿Por qué? Porque alguien que ha dedicado toda su vida, toda su fortuna, ha tenido un montón de problemas por eso y siempre ha echado adelante, esa persona ahí me puede decir, Paco, tienes que dar un poquito más, macho, que estás acomodado. Y yo ante esa persona me dice eso, bueno, me pongo a calentar rápidamente. Quiero decir, que te estás durmiendo los laureles. Ahora, a mí me dice eso alguien, que luego lo veo, que por miedo a perder su poltrona y su estatus, traiciona el principio de no discriminación, esa persona para mí no vale nada en el sentido este que hablamos, pedagógico. Respeto a su vida, por supuesto, pero para mí no vale esa persona. Esa persona no tiene fuerza para decirme a mí nada. No sé si me he explicado. Sí. Sí, Paco, muchas gracias. antes de pasar la palabra a Carlos Villegas y a Daniel de la Cueva, que pidieron la palabra en la orden, y después a Gabriel Reis, y justo en este tema que estaba hablando ahora mismo Paco, en respuesta a Claudia,
Hay comentarios así de Eduardo Pérez de Colombia que dijo el valor educativo del buen ejemplo. Y Sara Fantín de Brasil comenta también fuerza moral. Coubertin dedica muchos escritos a importancia de este tema. Bueno, Carlos Villegas, bienvenido de Colombia. Gracias, Nelson. Muy buenas tardes. Paco, muchas gracias por la excelente presentación. Una fuente permanente de conocimientos. Tenía una inquietud, una pregunta tal vez. Mencionaste en los Juegos Nimeos la corona de apio que se entregaba. Desde luego sabemos que en los Juegos Olímpicos se entregaba una corona de olivo y entiendo que en los sísmicos se entregaba una corona de pino y en los píticos una de laurel. Sí. No sé si de pronto en tu trabajo has encontrado cuál es el significado de estas 4 coronas en distintas, cada una de ellas. Muy rápidamente, Carlos, muchas gracias. La de olivo tiene una significación muy relacionada directamente con Atenea. El olivo fue el regalo que Atenea le dio a los atenienses y entonces cuando Ífito fue al oráculo de Delfos a buscar un remedio para la peste que estaba asolando su ciudad de Elis, la ciudad de Elis, de Élida, estaba siendo asolada por la peste. Entonces, hoy en día vamos a los médicos, pero entonces, ¿qué hacían? Buscaban al oráculo de Delfos que les dijera qué tenía que hacer. Entonces el oráculo le dijo que tenía que restaurar, fijaros, esto es muy interesante, hablamos del 870 y pico antes de Cristo, y le dijo que tenía que restaurar los Juegos de la Paz. O sea, restaurar significa que ya existían antes. Y le dijo también que debía trenzar una corona, un niño cuyos padres no habían muerto, debía arrancar del árbol que estaba cubierto de telarañas, tenía que coger esquejes, que se llama, y formar una corona para darle al vencedor en Olimpia. Esto fue posterior, al principio lo que se entregaba en Olimpia era una manzana. El premio que se entregaba no era una corona, era una simple manzana. ¿Por qué una manzana? Porque la manzana simbolizaba a Afrodita, el premio que en el famoso duelo de bellezas entre Afrodita y Atenea, creo recordar que era, o Artemisa, ahora no recuerdo quién era la otra. París era el que le tenía que dar la manzana la más bella, ¿no? Y se la dio a Afrodita. Entonces, a partir de ahí, vamos, la que se lió, se armó la de Troya, nunca mejor dicho. Entonces, digamos que el origen de los olímpicos es de la corona de olivo es ese. El de los píticos de Delfos, ¿por qué laurel? Porque laurel es el árbol, la planta que está dedicada a Apolo, porque el mito habla de cuando Apolo perseguía a Dafne y entonces Zeus, para protegerla, la convirtió en laurel. Entonces es digamos, además es una planta que se usa mucho sus hojas, antiguamente se usaban en muchas ceremonias, quemar laurel. Entonces, por eso, porque es un árbol dedicado a Apolo. En los ísmicos y nemeos, que en principio era apio seco en uno y apio verde en otro, luego en los nemeos, creo recordar, no estoy seguro, en uno de los dos creo que fueron los nemeos donde se cambió a pino. Entonces, el pino es un árbol que tiene un simbolismo de inmortalidad, porque sus hojas son perennes, no caducan. Entonces es un árbol, digamos, que emite mucha energía, según dicen los que entienden de estas cosas, y es un árbol relacionado con la inmortalidad. Entonces, tanto el apio como el pino están relacionados con la inmortalidad. Hasta ahí ha llegado mi investigación, ¿eh? No puedo decirte más. Gracias, Paco. De nada, Carlos. Adelante ahora, Daniel de la Cueva pide la palabra. Hay muchas cosas, estoy intentando contestar a todos. Adelante, Daniel, de Argentina. Primeramente, muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Realmente es muy importante cómo pudiste relacionar lo que es la historia de los Juegos Panhelénicos con el pensamiento de Pierre de Coubertin. Y justamente coincido con que la frase esta que vivimos para alegrar la vida de los demás tiene una incumbencia que va mucho más allá de lo deportivo, si se quiere, de lo educativo, sí. Es una elevación del espíritu. ¿Encuentras en algún otro sentido algún fenómeno tan palpable como este
de reinterpretación de los valores clásicos de la filosofía que hace Pierre de Coubertin en otro aspecto distinto que no sea el del deporte o el de la educación? De lo que yo conozco, Daniel, de mi experiencia de vida, a ver, lo he visto en muchas personas, que a lo mejor estas personas, personas que diríamos sencillas, personas de pueblo, aunque vivan en la ciudad, personas sencillas, he visto actitudes realmente maravillosas, altruistas. Yo creo que los seres humanos de manera natural eso lo tenemos, ¿eh? Yo no creo que el ser humano sea un lobo, el hombre sea un lobo para el hombre. A mí esa teoría no me convence. Que luego hay argumentos para demostrar, pero yo creo que de manera natural me acerco más a Pestalozzi con su teoría del buen salvaje, en el buen sentido, que a lo otro. ¿Por qué? Porque yo creo, vamos cualquiera de nosotros por la calle y la persona que va ante nuestro tropieza y se cae, lo natural es que es lo natural que es ir a ayudarle. Es que es lo natural, es que incluso cualquier persona, por más que piense y diga, no, vete a saber si eso es un truco, lo primero que sale, ese instinto, vamos a decir, es un instinto muy humano, muy natural. Entonces yo lo he visto no solo en estos ámbitos. Y también he visto todo lo contrario, es que he visto todo. Pero sinceramente, de verdad, tengo muchísima esperanza en el ser humano. Muchísima. Yo no soy nadie ni para tener esperanza ni para dejar de tenerla, que se me entienda bien, cuidado. Lo que me refiero que yo sigo creyendo mucho en el ser humano, muchísimo. Creo que todos tenemos dentro la posibilidad de arete o no arete. Podemos elegir. Tenemos la posibilidad de bondad o fealdad. Yo hace tiempo que dije que le declaraba la guerra a la fealdad, no a la física, cuidado. A la física aquí feos, vamos. Podemos hacer un concurso de feos, pero sí a la fealdad de alma, de actos. ¿Entiendes, Daniel? O sea, a eso hace tiempo que le declaré la guerra. Porque, entre otras cosas, ese gran maestro que os he dicho antes que me encanta, que es Confucio, lo decía: rodéate de belleza en el buen sentido. O sea, despiértate y ve algo bello, algo, o sea, una música, algo. O sea, rodéate de belleza porque eso te va a hacer mejor ser humano. Entonces yo creo que todos podemos elegir todos los días entre un acto lleno de bondad o de maldad, o de autenticidad o de hipocresía, o de... Yo creo que depende, y tengo una gran esperanza de verdad porque veo que cada vez somos más los que estamos hablando de estas cosas y tratando y esforzándonos por vivirlas. O sea, claro que lo veo, claro que lo veo, claro que lo veo. Bueno. De una cosa y de otra. Lo sospechaba, y básicamente creo que Pierre de Coubertin tenía esa esperanza en la juventud y en la herramienta del deporte como medio, así que muchísimas gracias. Claro, Daniel, tú fíjate, gracias a ti, fíjate por todas las penalidades y penurias que pasó este hombre. O sea, cuando lees todas las cosas por las que pasó, que diríamos hoy, negativas, nunca se vino abajo. O sea, seguramente tendría sus noches oscuras del alma, como diría Beethoven, pero no lo transmitía. O sea, era un estoico que, como decía el emperador Marco Aurelio, sabía tragar amargo y escupir dulce. Perdón por lo de escupir. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Gonzalo Alcoreza, de La Paz, Bolivia. Muy bienvenido. Los amigos de Bolivia llegan, se acercan de nosotros también. Hace una pregunta que de alguna manera también ya estuvo presente en los comentarios, pero a ver, otra vez, ¿qué es entonces, qué significa el arete? Arete es una forma de vivir la vida, que está reflejada en esas imágenes que hemos visto de la Grecia arcaica, los curós y las curós. Esa que están así, erguidos, avanzando hacia adelante con esa sonrisa hierática, es una forma de expresarlo en arte. Arete es una forma de vivir. Si lo pudiera resumir en una palabra, vivir con dignidad. Gracias. Podremos no tener dinero, pero dignidad sí. Podremos no tener una casa pero dignidad sí. O sea, la dignidad nos viste de la cabeza a los pies. Es que es muy difícil definir la arete, por eso he puesto ejemplos.
Aquiles, Sócrates, Jesse Owens, Luz Long, Pierre de Coubertin. Estos tenían arete. Bueno, aquí nos llega también una pregunta de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, de nuestro amigo Rafael Antonio Morales. Maestro Francisco, muchas gracias por sus aportes. ¿Es posible considerar la teoría agonal y el significado del arete como elementos de la pedagogía del deporte hoy? No, me río porque es fantástico. O sea, la pregunta es muy buena. A ver, si conseguimos todos nosotros poder llevarlo esto a cabo, será posible. Pero hoy en día es casi personajes individualmente que podamos ir en la escuela del deporte. Yo esto lo transmito continuamente, constantemente. Nelson a sus alumnos, o sea, cada uno de manera individual hacemos lo que podemos. Ahora, si tú me dices, en una institución, te voy a poner un ejemplo de España, en un club de fútbol como el Real Madrid, que tiene un montón de divisiones inferiores y tal, desde que entran de niños a los 5 o 6 años en esas divisiones inferiores, se les educa en la idea agonal del arete. No. ¿Se les transmiten valores para ser mejores personas? Sí, claro, claro. Pero esos niños que entran, su sueño no es ser mejores personas. Su sueño es jugar en el primer equipo del Real Madrid y ganar mucho dinero. Sueño metido por sus papás. Esto lo sé de primera mano, ¿eh? Yo tenía un sobrino, tengo un sobrino que iba para Casillas. Era buenísimo, chavalillo. Hasta que un día viene y me dice, tío, quiero suicidarme. Digo, ¿qué? Y era por la presión que le estaba metiendo su padre para que llegara, porque todo el mundo le decía, eres el Casillas del futuro. Jugaba en el Villarreal, que es un equipo de primera división aquí en España, en los juveniles. En los infantiles, perdón. Y en el paso de infantil a juvenil le vino esa crisis porque todo el mundo le decía, tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser. Entonces, entre los estudios y los entrenamientos, el niño llegó que no tenía sentido la vida para él. Entonces habló conmigo y obviamente no se suicidó, claro que no. Pero le dije, mira, Daniel, precisamente se llama Daniel, digo, mira, Daniel, déjate el fútbol ya, pero ya. Si me pides consejo, mi consejo es ese. Salte inmediatamente de ahí. Y eso le salvó la vida. O sea, era tal la presión que le estaban metiendo para que fuera el Casillas del futuro que el chaval estaba desbordadísimo. Entonces, no digo que todo sea así, ¿vale? Pero en las instituciones oficiales yo por lo menos no conozco ninguna donde se enseñe el arete desde niños. Igual vosotros que estáis más, digamos, metidos todo en ese mundo de la pedagogía, igual sí, Nelson, yo desde luego no conozco ninguna. A nivel institucional hablo, cuidado. A nivel individual, por supuestísimo que estamos trabajando muchos. Pero yo no he entrado en no creo que en ningún programa de estudios esté materia, arete, calos y agazos. ¿Cómo llegar a ser un hombre o una mujer con arete? Me parece a mí que eso aún no existe. Bueno, Dante Parra de Argentina comenta, muchas gracias profesor Francisco Iglesias por su impecable y emotiva ponencia. Un fuerte abrazo. Bueno, Cristian Kerner de Brasil quiere también la palabra para comentar contigo. Sí, profesor, muchas gracias por su excelente exposición y me gustaría reflexionar sobre el profesionalismo, porque mencionaste que en la antigüedad, sí, el profesionalismo marcó una importante parte de la decadencia de los eventos deportivos. Sí. Y luego vemos que Coubertin también estaba preocupado por el futuro acerca del profesionalismo. Y bueno, hoy vemos a muchos atletas estampando marcas, publicitando y compitiendo únicamente por medallas. No son todos, por supuesto, pero muchos. Y mi pregunta es, ¿cómo usted ve el profesionalismo hoy? Siempre depende, Cristian, de las personas.
es muy complicado generalizar. Esto, para empezar, yo creo que es así. Ahora bien, si mi punto de vista al respecto, ¿qué es el profesionalismo? La tumba del arete. ¿Tumba? ¿Se entiende tumba? Sí, Tumba, sí, es igual en portugués, no te preocupes. Esa es mi forma de ver. Es como si me preguntas, la vocación que lleva un ser humano dentro, el profesionalismo la puede llegar a matar, depende de esa persona. Depende de esa persona. Si, por ejemplo, es un médico y cobra por su trabajo, por supuesto, perfecto, pero llega alguien que dice, mire, doctor, yo no tengo dinero, pero tengo una enfermedad, ¿usted me trataría? Y ese médico lo ayuda, esa persona, el dinero no le ha matado la vocación. Pero si ese médico dice, no, pida usted ahora a mi secretaria y cuando pueda pagar, venga y le atenderé. No hay vocación, se acabó. O sea, la vocación es muy sencillo, ¿eh? A mí a veces me lo han preguntado, gente joven, chicos y chicas me preguntan, pero Paco, ¿cómo saber si esto que yo siento es vocacional? Digo, muy fácil. ¿Te apasiona? ¿Te llena por dentro? Sí, me apasiona, me llena por dentro. ¿Pero hay alguna forma más de saber si esto es vocacional? Sí, es fácil. Mira, ¿serías capaz de hacer lo que haces sin cobrar? Es más, ¿serías capaz de hacer lo que haces costándote dinero? Si la respuesta es sí y sí, es vocacional. Si no, no te engañes. Será una afición, será un hobby, pero no es vocacional. Una persona vocacional es Coubertin, por ejemplo, lo que hizo. Eso es vocación. Eso es arete. En cambio, si el dinero, el poder, el estatus, no sé, si todo eso prima por encima de estos valores, el profesionalismo es la tumba del arete, vamos, o sea, dificilísimo, dificilísimo. Bueno, Paco, empezamos a caminar para el final. Carolina Moreno de Brasil también agradezco por tu ponencia, Eduardo Pérez de Colombia, y Carolina comenta que gracias por compartir tantos conocimientos y sabidurías acerca de Pierre de Coubertin y el olimpismo. Carolina es de Brasil, estuvo un tiempo también en España como atleta de alto nivel de marcha. ¿Se dice marcha también, Carolina? Marcha atlética. Sí, sí, sí. Y eres de mi grupo de investigación aquí en la Universidad Católica. Bueno, así como Cristian. Así que te presento a mis estudiantes que mencionabas a poco. Ahí están. Bueno, Sara Fantin de Brasil, que creo que conoces bien, ¿no? Sí. También la portadora de la antorcha, ¿no? Es muy interesante ver los pensamientos de Coubertin defendiendo con mucha énfasis la manutención del amadorismo para participar de los Juegos Olímpicos. Sí, una cosa, Nelson, que me gustaría aclarar, porque con las cosas que estoy diciendo sobre el profesor, parece como si yo odiase o estuviera... No. Y a mí me encanta ver un partido de buen fútbol, me encanta ver correr a Usain Bolt. O sea, yo disfruto como el que más, porque soy un enamorado de la belleza en todas sus facetas. Lo que me refiero es que es muy difícil poder compaginar ambos aspectos, muy difícil. Por eso digo que es un trabajo individual de cada persona. Perfecto. Bueno, estamos caminando al final. No sé si alguien más quiere dirigir algún comentario o pregunta a Paco para que yo pueda entonces partir para la próxima etapa de nuestra reunión. Brillante exposición, muchas gracias, muy importante. Un abrazo para todos. Irán Dota de Uruguay, del Comité Pierre de Coubertin de Uruguay, está enfermo, está en la cama, pero ahí firme con nosotros. Creo que hablabas de esto en el principio, ¿no? Del esfuerzo, de la importancia de la lucha, aun cuando estamos enfermos. Así que es un ejemplo también, Irán, para nosotros. Por supuesto. Gracias por tu ejemplo, como decía. Por supuesto. Paco. Él ha tenido neumonía, ¿no? Sí. Sí. No sé si me escucha, que cuando se le pase la neumonía, que tome magnesio y vitamina C, porque yo padecía muchas neumonías de joven y un doctor me recomendó eso y me vino, nunca más he vuelto a tener neumonía.
Bueno, qué bueno. Irán, ya tienes ahí también, además de una excelente ponencia, también algunas sugerencias para que te recuperes prontamente. Así es el deseo de todos que aquí seguramente se encantan con tu presencia. Bueno, amigos, voy a pedir a Cristian, que representa también nuestro equipo de comunicación del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, para hacer algunas fotografías y cambiando también las páginas para que se puedan registrar toda la gente que está ahí. Quien pueda abrir un poco las cámaras sería muy importante para una foto de registro, y antes de caminarnos para la próxima etapa. Y a ver si más alguien puede abrir la cámara. Si no, Cristian, puedes conducir por favor y otros que quieran sacar fotos también sería interesante para tener distintas calidades de fotografía. Bueno, Cristian. Sí, bueno, yo voy a meter la foto en 1, 2, 3. Hey, vale. Bueno. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, a mí, en primer lugar, como uno de los representantes de la Junta Directiva del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, me resta agradecer a ti, Paco, no solamente por tu tiempo, pero compartir es algo tan importante en los días de hoy. Y así que te agradezco por compartir con nosotros tus vivencias, este espíritu tuyo también de vivir las cosas con pasión, no solamente porque es una tarea, ¿no? Bueno, no una tarea para dar una charla, pero lo haces siempre con pasión. Esto también, desde mi punto de vista, va en la dirección del arete. Una vez más, entonces, a ti, Francisco, Paco Iglesias, y a todos los miembros de la Escuela Internacional del Deporte con Corazón y los brasileños que también ahí están acompañando a Ricardo Vela, mi gran amigo olímpico, mucho éxito también en el trabajo que ustedes están desarrollando de una manera brillante, ¿no? De estar promoviendo también la fuerza y el valor del deporte. Así que paso la palabra a Paco para que se pueda despedir y también hacer tus comentarios finales, Paco. Sí, bueno, mis palabras, como diría Coubertin, habría tanto que agradecer que se haría muy largo. De verdad, Nelson, que has dicho antes, gracias por tu tiempo, por haber sacado para estudiar, para prepararte, para dar esta charla. Mira, te voy a ser muy sincero, como ya sabes que a veces soy brutalmente sincero. Para mí esto es vida. Para mí esto es vivir. Lo demás, bueno, sobrevivir. Pero estos momentos son momentos de eternidad. O sea, poder hablar de las cosas que sientes en el alma, en el corazón, y poder tener gente que sabes que te entienden, que comparten, que luchamos por lo mismo, una guerra incruenta, pacífica. Es una enorme, enorme satisfacción y una gran alegría poder compartir estos momentazos. No son momentos, son momentazos enormes. De verdad, muchísimas gracias a todos y especialmente a ti, hermano, que sabes que te quiero un montón. Gracias.